Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un libro fascinante. Despierta el genio financiero de tus hijos. Ah, sí, la guía de Robert Kiyosaki básicamente para preparar a las nuevas generaciones para un futuro financiero sólido. Exacto. Y Kiyosaki empieza con una premisa bastante impactante, ¿no? Dice que la educación tradicional no está preparando a nuestros hijos para el mundo real. Especialmente en lo que se refiere a las finanzas. Totalmente. Y ese es el punto central que vamos a analizar hoy en este Deep Dive. ¿Cómo podemos complementar la educación de nuestros hijos para que no solo sean alumnos brillantes, Sino también financieramente inteligentes. Exacto. Y una de las primeras cosas que Kiyosaki critica es el sistema educativo, ¿no? Dice que las escuelas están creando empleados, no emprendedores. Es una crítica fuerte, sin duda. ¿Pero crees que tiene algo de razón? Yo creo que sí, fíjate. Nos enseñan a conseguir un buen trabajo, a ser buenos empleados, pero no a crear nuestro propio camino, a generar riqueza. Claro, a ser parte del sistema. Exacto. Y Kiyosaki lo ilustra con una analogía muy interesante. La del estudiante de 10 versus el estudiante de 6. Ah, sí, me acuerdo de esa. El estudiante de 10 es el que, digamos, el que sobresale en la escuela, el que sigue las reglas al pie de la letra, un empleado modelo. Que todos esperan que tenga éxito en la vida, ¿no? Sí, pero Kiyosaki dice que el estudiante de 6 es el que realmente tiene la mentalidad emprendedora, el que busca soluciones creativas, el que no se conforma con lo establecido. Que se sale del molde. Exactamente. Y para ilustrar este punto, usa el ejemplo de Obama y Romney en las elecciones de 2012. ¿Te acuerdas de eso? Cuando criticaron a Romney por pagar menos impuestos que Obama, a pesar de tener más ingresos. Ah, sí, claro. Y Kiyosaki se pregunta, ¿por qué nadie se preguntó cómo lo hizo? ¿Por qué no vemos esto como una señal de inteligencia financiera? En lugar de criticarle. Exacto. Nos enfocamos en el resultado, pero no en el proceso, en cómo lo logró. Y ahí es donde Kiyosaki nos dice, atención, la verdadera educación financiera sucede en casa, no en la escuela. O sea que los padres tenemos la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos cómo funciona el dinero, cómo generar riqueza. Cómo ser financieramente independientes, ¿sí? Y para hacerlo bien, Kiyosaki nos advierte sobre 4 gorilas de 400 kilos que pueden impactar el futuro financiero de nuestros hijos. Uy, sí, esos gorilas suenan un poco intimidantes, ¿no? Bastante, pero son problemas que todos conocemos, aunque a veces preferimos ignorar el envejecimiento de la población. La deuda pública, que cada vez es mayor. Una posible nueva depresión económica. Y el aumento de los impuestos. Temas que dan miedo, pero Kiyosaki nos dice que la clave para enfrentarlos es precisamente la educación financiera. Preparar a nuestros hijos para un futuro que puede ser complicado. Totalmente. Y si lo piensas bien, estos gorilas ya están impactando el mundo actual. La globalización, por ejemplo, está cambiando el mercado laboral. Ya no es suficiente con tener una buena carrera para asegurar un futuro estable. Es verdad, nuestros hijos necesitan estar preparados para un mundo donde la flexibilidad, la creatividad y la inteligencia financiera serán más importantes que nunca. Y Kiyosaki nos da una herramienta muy útil para guiarlos en este camino, las ventanas de aprendizaje. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre este concepto? Claro, Kiyosaki describe 3 ventanas de aprendizaje, de 0 a 12 años, donde el aprendizaje es principalmente experiencial. O sea, aprenden jugando, experimentando. Si luego, de 12 a 24, la etapa de aprendizaje rebelde, donde se cuestiona todo. La adolescencia, vamos. Exacto. Y de 24 a 36, donde el aprendizaje se centra en lo profesional. Ya en la vida adulta. Sí, cada ventana tiene sus propias características y métodos de aprendizaje. ¿Y esto, cómo se aplica a la educación financiera de nuestros hijos? Pues que debemos adaptarnos a cada etapa. Cuando son pequeños, podemos enseñarles a través del juego, de la experiencia. Cuando son adolescentes, podemos involucrarlos en la toma de decisiones financieras del hogar, enseñarles a administrar su propio dinero. Darles un poco de responsabilidad. Exactamente. Y cuando son adultos jóvenes, podemos guiarlos en la creación de un plan financiero sólido para su futuro. Claro, para que sean independientes y tomen buenas decisiones. Y aquí es donde Kiyosaki nos lanza otra idea que a algunos les puede parecer un poco polémica. Dice que las buenas calificaciones no siempre son sinónimo de éxito financiero. Interesante. ¿Y en qué se basa para decir eso? Nos presenta los 4 cuadrantes del flujo de efectivo: empleado, autoempleado, dueño de negocio e inversionista. Y nos muestra cómo el sistema educativo tradicional nos empuja hacia el lado izquierdo del cuadrante. Hacia el lado de los empleados y autoempleados. Exacto, que suelen tener mayores impuestos y deudas. Mientras que los estudiantes de 6, los que tienen esa mentalidad emprendedora, se inclinan más hacia el lado derecho del cuadrante. El de los dueños de negocios e inversionistas. Y para ilustrar esto, Kiyosaki nos habla de estudiantes de 6 que no necesariamente fueron los mejores en la escuela,
pero que alcanzaron un éxito financiero impresionante. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, por ejemplo. Personas que no se conformaron con el camino tradicional y crearon su propio camino hacia la riqueza. Exacto, rompieron el molde. Totalmente. Entonces, ¿qué nos está diciendo Kiyosaki con esto? ¿Qué debemos hacer como padres? Pues creo que nos está diciendo que debemos enseñar a nuestros hijos a pensar fuera de la caja, a cuestionar las ideas preconcebidas, a no limitarse a lo que les enseñan en la escuela, a que hay diferentes caminos hacia el éxito. Y que la inteligencia financiera no se trata solo de números, sino de una mentalidad, de una forma de ver el mundo. Exacto. Y para ayudarnos a comprender esta nueva forma de ver el mundo, Kiyosaki nos propone un ejercicio muy interesante: mirar el dinero desde diferentes perspectivas. A ver, cuéntame más sobre eso. En sus capítulos sobre otro punto de vista, Kiyosaki nos invita a analizar cómo conceptos como codicia o deuda pueden tener diferentes significados dependiendo del cuadrante del flujo de efectivo en el que te encuentres. O sea que la perspectiva lo cambia todo. Exactamente. Lo que para un empleado puede ser un riesgo, para un inversionista puede ser una oportunidad. Lo que para un autoempleado puede ser una carga, para un dueño de negocio puede ser una inversión. Es un cambio de mentalidad. Totalmente, Kiyosaki nos impulsa a pensar críticamente, a no aceptar las definiciones preestablecidas, a desarrollar nuestra propia visión del mundo financiero. A crear nuestro propio mapa, por así decirlo. Exacto. Y hablando de visiones, Kiyosaki tiene una visión bastante particular sobre los capitalistas, ¿verdad? Sí, él cree que los verdaderos capitalistas son inherentemente generosos. Generosos. Esa es una afirmación que seguro generará debate. ¿En qué se basa Kiyosaki para decir esto? Argumenta que los verdaderos capitalistas no solo buscan acumular dinero para sí mismos, sino que invierten en negocios que crean empleos, que brindan bienes y servicios a la comunidad. Que generan valor para la sociedad. Exacto. Ve al capitalismo como un motor de progreso y bienestar social. Lo cual contrasta con la mentalidad de derecho que según él prevalece en la sociedad actual, donde se espera que el gobierno provea todo. Sin fomentar la responsabilidad individual y el espíritu emprendedor. Claro, dos visiones muy diferentes. Totalmente. Entonces, para Kiyosaki, la educación financiera no se trata solo de enseñar a nuestros hijos a ganar dinero, sino a usarlo de forma responsable, a generar valor. A ser generoso, sí. Y para lograrlo, nos presenta las 10 ventajas del ganador, que se derivan de una sólida educación financiera, ventajas que van más allá de lo económico. Y que impactan positivamente en todos los aspectos de la vida. Exacto. Me intriga especialmente la idea de convertirse en tu propia Reserva Federal. ¿Qué significa esto exactamente? Bueno, esa es una de las ideas más, digamos, radicales del libro. Kiyosaki nos propone que aprendamos a imprimir nuestro propio dinero. Suena un poco a ciencia ficción. Sí, pero lo que quiere decir es que generemos riqueza de forma independiente, sin depender de un trabajo tradicional. Nos invita a cuestionar el sistema financiero actual. Donde el poder de crear dinero está en manos de unos pocos. Exacto, y nos propone buscar alternativas. ¿Y cómo se traduce esto en la práctica? ¿Qué podemos hacer para imprimir nuestro propio dinero? Bueno, Kiyosaki nos da una serie de pasos concretos. Habla de convertirnos en empresarios, construir un equipo de asesores, comprender las leyes de impuestos y deuda, desarrollar la inteligencia emocional, entre otras cosas. Es como si nos estuviera diciendo: tomen el control de sus finanzas, no sean simples espectadores del sistema. Conviértanse en protagonistas de su propia historia financiera. Y para ser protagonistas debemos estar preparados para enfrentar los desafíos. Para superar los obstáculos. Y uno de los obstáculos más grandes que Kiyosaki identifica son los Judas modelos, ¿verdad? Ah, sí, los Judas. Se refiere a aquellas personas o instituciones que intentan obstaculizar nuestro camino hacia el éxito financiero, ya sea consciente o inconscientemente. Pueden ser familiares, amigos, incluso el propio sistema educativo. Sí, cualquiera que nos diga que no podemos lograrlo, que es demasiado arriesgado, que mejor nos conformemos con lo que tenemos. Los que nos quieren mantener en la carrera de ratas. Exacto. Y para combatir a estos Judas, Kiyosaki nos propone una fórmula de 4 tipos de educación: académica, profesional, financiera y espiritual. Educación espiritual. ¿Qué papel juega la espiritualidad en el ámbito financiero? Para Kiyosaki, la educación espiritual es fundamental para desarrollar la fortaleza interna, la ética, el sentido de propósito. Cualidades que son esenciales para el éxito en cualquier ámbito de la vida, incluyendo las finanzas. Exacto. Nos ayuda a mantenernos firmes en nuestros valores, a no dejarnos desviar por la codicia o el miedo. Entonces, para Kiyosaki, la educación financiera no se trata solo de dinero, sino de una visión integral del ser humano. Donde la ética, la espiritualidad y la inteligencia financiera van de la mano. Y esa es la clave para despertar el genio financiero, tanto en nosotros como en nuestros hijos. Exactamente.
Y hablando de las 10 ventajas del ganador, ¿podrías explicarnos un poco más sobre cada una de ellas? ¿Y cómo se aplican en la vida real? Claro, empecemos por la primera. La habilidad de transformar tu dinero y tu vida. Kiyosaki nos dice que la educación financiera no se trata solo de acumular dinero, sino de usarlo como herramienta para alcanzar la libertad, para vivir una vida con propósito. Para dejar un legado positivo en el mundo. Es decir, no se trata solo de ser rico, sino de usar la riqueza para generar un impacto positivo. Exacto. Y la segunda ventaja está muy relacionada con esto. La habilidad de ser más generoso. ¿Y cómo podemos enseñar a nuestros hijos a ser generosos con su dinero? Kiyosaki nos da un ejemplo muy personal. Él, en su infancia, trabajó para el padre rico sin recibir un salario. Trabajó sin cobrar. ¿Y eso por qué? Porque aprendió que la experiencia, las lecciones, los conocimientos que recibía del padre rico eran mucho más valiosos que cualquier salario. Aprendió a no trabajar solo por dinero, sino por la oportunidad de crecer, de aprender. De desarrollar sus habilidades. Exacto. Y esa es una lección que podemos transmitir a nuestros hijos. La tercera ventaja que Kiyosaki menciona se relaciona con los impuestos. Sí, él argumenta que la educación financiera nos permite comprender el sistema tributario y aprovechar las oportunidades que ofrece para reducir legalmente nuestra carga impositiva. ¿Y cómo podemos enseñar a nuestros hijos sobre impuestos sin aburrirlos? Bueno, Kiyosaki nos dice que los estudiantes de 6, los dueños de negocios e inversionistas, pagan menos impuestos que los estudiantes de 10 o 8. Es decir, los empleados y autoempleados. Exacto. Podemos usar esta información para motivarlos, para mostrarles que la inteligencia financiera les puede dar una ventaja en el futuro. La cuarta ventaja que Kiyosaki destaca es el uso de la deuda para volverse más rico. Un concepto que a simple vista puede sonar contradictorio. Sí, porque normalmente asociamos la deuda con algo negativo. Pero Kiyosaki nos explica que la deuda puede ser una herramienta poderosa para construir riquezas si se usa de forma inteligente. ¿Y qué significa usar la deuda de forma inteligente? Significa usar la deuda para adquirir activos que generan ingresos activos que te permiten pagar la deuda y además generar un beneficio. O sea, la deuda buena, como él la llama. Exactamente. La que se utiliza para invertir, para hacer crecer tu patrimonio, no para comprar cosas que pierden valor con el tiempo. Es decir, no se trata de evitar la deuda a toda costa, sino de saber usarla a nuestro favor. Exactamente. Y esa es una lección muy importante que podemos enseñar a nuestros hijos. La quinta ventaja que Kiyosaki menciona es la expansión de posibilidades. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, Kiyosaki nos dice que la educación financiera nos abre un mundo de posibilidades que va más allá de la carrera de ratas tradicional. Nos permite crear nuestras propias oportunidades, generar múltiples fuentes de ingresos, lograr la libertad financiera. Vivir una vida más plena y con mayor control sobre nuestro tiempo y nuestras finanzas. Exactamente, romper con la rutina, con la idea de que solo hay un camino hacia el éxito. Y la sexta ventaja que Kiyosaki menciona es la inteligencia emocional. ¿Por qué es tan importante la inteligencia emocional en el contexto de las finanzas? Porque para Kiyosaki, la inteligencia emocional es la clave para gestionar nuestras emociones y tomar decisiones financieras inteligentes. Nos ayuda a controlar el miedo, la codicia, la impulsividad. Emociones que pueden llevarnos a cometer errores costosos. Exacto. No se trata solo de saber de números, sino también de saber gestionar nuestras emociones. Kiyosaki nos recuerda que las finanzas no son solo matemáticas, sino también psicología. Y la inteligencia emocional es la herramienta que nos permite navegar este complejo terreno. La séptima ventaja que Kiyosaki nos presenta son los diferentes caminos hacia la riqueza. ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, Kiyosaki nos muestra que no existe un único camino hacia la riqueza. Hay múltiples opciones, y la mejor opción dependerá de nuestra personalidad, habilidades e intereses. Nos presenta diferentes tipos de millonarios. Como el millonario de valor neto, el millonario de altos ingresos, el millonario por herencia y el millonario de flujo de efectivo. Exacto. Y de todos estos tipos de millonarios, Kiyosaki admira al millonario de flujo de efectivo, que es aquel que genera ingresos pasivos a través de sus activos. Sin depender de un trabajo tradicional. Exacto. Este tipo de millonario ha logrado la verdadera libertad financiera. La octava ventaja que Kiyosaki menciona es la protección de activos. ¿Por qué es tan importante proteger nuestros activos? Porque Kiyosaki nos advierte sobre los depredadores que pueden intentar despojarnos de nuestros activos.
Estos depredadores pueden ser individuos o instituciones que buscan aprovecharse de nuestra falta de conocimiento financiero. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de estos depredadores? Kiyosaki nos recomienda crear estructuras legales como sociedades o corporaciones que nos permitan blindar nuestros activos. Es decir, no basta con generar riqueza, sino que también hay que saber protegerla. Exactamente, Kiyosaki nos enseña a pensar estratégicamente sobre la protección de nuestro patrimonio. La novena ventaja que Kiyosaki menciona es la jubilación temprana. ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, Kiyosaki argumenta que la educación financiera nos permite alcanzar la independencia financiera y la libertad de tiempo, lo cual nos da la opción de retirarnos del trabajo tradicional a una edad temprana. Es decir, no se trata de trabajar hasta la vejez, sino de crear un sistema que nos permita vivir una vida plena y con propósito sin depender de un salario. Exacto. Disfrutar de nuestro tiempo, de nuestras pasiones, sin la presión de tener que trabajar para vivir. Y la 10ª y última ventaja que Kiyosaki menciona es el uso de la ley de compensación. ¿De qué se trata esta ley? Kiyosaki nos explica que la ley de compensación se basa en el principio de dar y recibir. Cuanto más valor aportamos al mundo, más recibimos a cambio. Y esto se aplica a todos los ámbitos de la vida, incluyendo las finanzas. Exacto. Se trata de crear un círculo virtuoso donde la generosidad y el valor que aportamos se traducen en abundancia y prosperidad. O sea que no se trata solo de recibir, sino también de dar, de aportar valor al mundo. Exactamente. Y esa es una de las lecciones más importantes que podemos aprender. Hemos hablado de las 10 ventajas del ganador, pero Kiyosaki va más allá y nos propone una idea bastante radical: convertirnos en nuestra propia Reserva Federal. ¿Podrías hablarnos un poco más de esta idea? Claro, en la cuarta parte del libro Universidad para Capitalistas, Kiyosaki nos invita a cuestionar el sistema financiero actual, donde el poder de crear dinero está en manos de un pequeño grupo de instituciones, y como alternativa nos propone convertirnos en creadores de nuestro propio dinero. Es decir, nos propone un cambio de paradigma. Exactamente, Kiyosaki nos anima a desarrollar una mentalidad empresarial, a buscar formas de generar riqueza de forma independiente, sin depender del sistema tradicional. Y para guiarnos en este camino nos ofrece 10 pasos concretos. ¿Cuáles son esos 10 pasos? El primer paso es ser empresario, es decir, ser dueño de nuestro propio negocio. Para Kiyosaki, el emprendimiento es la clave para la libertad financiera y la creación de riqueza. El segundo paso es construir un equipo de asesores. ¿Por qué es tan importante tener un equipo de asesores? Porque Kiyosaki nos recuerda que no podemos hacerlo todos solos. Necesitamos rodearnos de expertos en diferentes áreas, como abogados, contadores, otros empresarios, que nos guían y nos ayudan a tomar decisiones inteligentes. El tercer paso es entender cómo usar la deuda. Aquí Kiyosaki vuelve a enfatizar la importancia de la deuda buena, que es aquella que se utiliza para adquirir activos que generan ingresos. Nos anima a aprender a usar la deuda como una herramienta para construir riqueza en lugar de verla como un enemigo. El cuarto paso es entender la legislación fiscal. Kiyosaki nos insta a conocer las leyes tributarias y a buscar formas de reducir legalmente nuestra carga impositiva. Nos recuerda que los estudiantes de 6 pagan menos impuestos que los estudiantes de 10 o 8. Y que el conocimiento del sistema fiscal es esencial para el éxito financiero. Exacto. El quinto paso es desarrollar una alta inteligencia emocional. Kiyosaki nos recuerda que las finanzas no son solo matemáticas, sino también psicología. La inteligencia emocional nos ayuda a gestionar nuestras emociones, tomar decisiones inteligentes, evitar errores costosos. El sexto paso es fijarnos estándares altos en cuanto a legalidad, ética, moralidad y prácticas personales. Kiyosaki cree que la integridad y la ética son fundamentales para el éxito a largo plazo. Nos anima a actuar con honestidad, responsabilidad y transparencia en todos nuestros asuntos financieros. El séptimo paso es ser inversionista en bienes raíces. Kiyosaki considera que los bienes raíces son una de las mejores inversiones para generar riqueza y flujo de efectivo. Nos anima a aprender sobre el mercado inmobiliario y a buscar oportunidades para invertir en propiedades que generen ingresos pasivos. El octavo paso es ser inversionista en commodities. Kiyosaki nos explica que los commodities como el oro, la plata y el petróleo son activos tangibles que pueden proteger nuestro patrimonio en tiempos de incertidumbre económica. Nos anima a diversificar nuestras inversiones y a incluir commodities en nuestro portafolio. El noveno paso es dedicar tiempo a la educación financiera y a poner en práctica lo que aprendas. Kiyosaki nos recuerda que la educación financiera es un proceso continuo. Debemos estar siempre aprendiendo, actualizándonos y aplicando los conocimientos que adquirimos para mejorar nuestras finanzas. Y el décimo y último paso es desarrollar habilidades sólidas de comunicación y de trato con la gente. Kiyosaki cree que las habilidades de comunicación son esenciales para el éxito en cualquier ámbito de la vida, incluyendo las finanzas. Nos anima a desarrollar nuestra capacidad de comunicarnos de forma efectiva, persuadir, negociar y construir relaciones sólidas.
Son 10 pasos que nos invitan a tomar acción, a convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia financiera. Exactamente, Kiyosaki nos anima a no ser simples espectadores del sistema, sino a convertirnos en creadores de nuestro propio destino financiero. Y para cerrar con broche de oro, Kiyosaki nos deja una idea clave. El deseo de aprender es la clave del éxito. Nos recuerda que la curiosidad, la pasión por el aprendizaje y la búsqueda constante de nuevos conocimientos son los motores que nos impulsan hacia el éxito. Es como decir que la educación financiera no termina nunca, que siempre hay algo nuevo que aprender, que siempre podemos mejorar. Exactamente, Kiyosaki nos anima a nunca dejar de aprender, a cuestionar las ideas preconcebidas y a buscar siempre nuevas formas de mejorar. Y ese es un mensaje muy poderoso, no solo en el ámbito financiero, sino en todos los aspectos de la vida. Sí, esa es la esencia de la idea de convertirse en tu propia Reserva Federal. Kiyosaki nos invita a dejar de ser simples espectadores del sistema financiero y convertirnos en creadores de nuestro propio dinero, en dueños de nuestro propio destino financiero. Es un mensaje que, puede resultar un poco abrumador al principio, pero creo que al mismo tiempo es muy liberador. Sí, porque nos da la posibilidad de tomar las riendas de nuestras finanzas, de construir nuestro propio camino hacia la libertad financiera, de crear un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos. Y para eso, Kiyosaki nos da una serie de herramientas, de estrategias, de consejos prácticos que podemos empezar a aplicar desde hoy mismo. Exactamente. No se trata solo de teoría, sino de acción. Kiyosaki nos invita a poner en práctica sus enseñanzas, a experimentar, a aprender de nuestros errores, a construir nuestro propio camino hacia el éxito financiero. Y creo que una de las herramientas más valiosas que Kiyosaki nos ofrece en este libro es la de los 4 cuadrantes del flujo de efectivo. Sin duda. Es una herramienta fundamental para comprender cómo funciona el dinero, cómo se genera riqueza, cómo se alcanza la libertad financiera. Podríamos decir que es como un mapa que nos ayuda a orientarnos en el mundo financiero. Exactamente. Y lo interesante es que Kiyosaki no nos dice cuál es el mejor cuadrante, sino que nos invita a analizar cada uno de ellos, a identificar nuestras fortalezas y debilidades, a elegir el camino que mejor se adapte a nuestras circunstancias y a nuestros objetivos. Y creo que uno de los mensajes más importantes que Kiyosaki nos transmite a través de los 4 cuadrantes es que la libertad financiera no se encuentra en el lado izquierdo, en el cuadrante de los empleados y autoempleados, sino en el lado derecho, en el cuadrante de los dueños de negocios e inversionistas. Exactamente. Kiyosaki nos muestra que la verdadera libertad financiera se alcanza cuando nuestros ingresos no dependen de nuestro tiempo, cuando nuestros activos generan más dinero del que necesitamos para vivir, cuando podemos dedicarnos a lo que realmente nos apasiona sin la presión de un trabajo tradicional. Y para llegar a ese punto, Kiyosaki nos propone una serie de estrategias como la creación de negocios, la inversión en bienes raíces, la inversión en commodities, entre otras. Sí, pero más allá de las estrategias específicas, Kiyosaki nos transmite una filosofía, una mentalidad, una forma de ver el mundo que es esencial para alcanzar el éxito financiero. ¿Y cuál dirías que es la esencia de esa filosofía? Creo que la esencia de la filosofía de Kiyosaki se basa en la idea de que debemos ser dueños de nuestro propio dinero, de nuestro propio destino financiero. Debemos dejar de ser víctimas del sistema y convertirnos en creadores, en constructores, en emprendedores. Y para eso, Kiyosaki nos anima a desarrollar nuestra inteligencia financiera, a educarnos, a aprender de los mejores, a rodearnos de personas que nos inspiren y nos apoyen en nuestro camino. Exactamente. Kiyosaki nos recuerda que la educación financiera es un proceso continuo, que siempre hay lo nuevo que aprender, que nunca debemos dejar de crecer. Y ese es un mensaje que podemos transmitir a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, para que puedan construir un futuro más próspero y con mayor libertad financiera. Creo que uno de los puntos más interesantes del libro es la crítica que Kiyosaki hace al sistema educativo tradicional. Sí. Kiyosaki argumenta que el sistema educativo actual está diseñado para formar empleados, no emprendedores. Nos enseña a seguir las reglas, a ser obedientes, a conformarnos con un trabajo estable, pero no nos enseña a pensar fuera de la caja, a crear, a innovar, a generar riqueza. Y eso es una gran desventaja para nuestros hijos, ¿verdad? Sin duda, porque el mundo actual está cambiando a un ritmo acelerado. La globalización, la tecnología, la automatización están transformando el mercado laboral y creando nuevas oportunidades, pero también nuevos desafíos. Entonces, ¿qué podemos hacer como padres para complementar la educación de nuestros hijos en el ámbito financiero? Kiyosaki nos da una serie de consejos prácticos. Nos anima a enseñarles a nuestros hijos sobre el dinero desde temprana edad, a involucrarlos en la toma de decisiones financieras del hogar, a darles la oportunidad de experimentar con el dinero, a cometer errores y aprender de ellos. Es decir, a crear un entorno donde el aprendizaje financiero sea algo natural, algo que forme parte de su vida cotidiana. Exactamente. Y también nos anima a enseñarles a nuestros hijos a pensar como emprendedores.
a buscar soluciones creativas, a no tener miedo al fracaso, a convertir sus ideas en realidades. Es como si Kiyosaki nos estuviera diciendo: no esperen a que la escuela les enseñe a sus hijos sobre finanzas. Tomen la iniciativa. Sean ustedes sus mentores, sus guías, sus inspiradores en el camino hacia la libertad financiera. Y no solo se trata de enseñarles a manejar el dinero, sino también a desarrollar una mentalidad de abundancia, a ser generosos, a usar su riqueza para generar un impacto positivo en el mundo. Y es decir, a formar no solo a personas financieramente inteligentes, sino también a personas íntegras, responsables y comprometidas con el bienestar social. Exactamente. Ese es el verdadero legado que podemos dejar a las futuras generaciones. Y para eso, Kiyosaki nos da una serie de herramientas, de estrategias, de consejos prácticos que podemos empezar a aplicar desde hoy mismo, como las 10 ventajas del ganador, que nos muestran los beneficios de una sólida educación financiera. Sí, las 10 ventajas del ganador son una excelente guía para comprender el impacto positivo que la educación financiera puede tener en la vida de nuestros hijos. Empecemos por la primera. La habilidad de transformar tu dinero y tu vida. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta ventaja? Claro, Kiyosaki nos dice que la educación financiera nos da el poder de transformar nuestra relación con el dinero y, en consecuencia, transformar nuestra vida. Nos permite dejar de ser esclavos del dinero y convertirnos en dueños de nuestro propio destino financiero. Es decir, nos da la libertad de elegir cómo queremos vivir, cómo queremos usar nuestro dinero, cómo queremos construir nuestro futuro. Exactamente. Y esa es una libertad invaluable. La segunda ventaja que Kiyosaki menciona es la habilidad de ser más generoso. ¿Por qué es tan importante la generosidad en el contexto de la educación financiera? Porque Kiyosaki cree que la verdadera riqueza no se mide solo por la cantidad de dinero que tienes, sino por la cantidad de valor que aportas al mundo. Y la generosidad es una de las mejores formas de aportar valor. Es decir, no se trata solo de acumular dinero para nosotros mismos, sino de usarlo para hacer una diferencia positiva en el mundo. Exactamente. Y esa es una lección muy importante que podemos transmitir a nuestros hijos. La tercera ventaja que Kiyosaki menciona se relaciona con los impuestos. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta ventaja? Kiyosaki argumenta que la educación financiera nos permite comprender el sistema tributario y aprovechar las oportunidades que ofrece para reducir legalmente nuestra carga impositiva. Es decir, nos enseña a jugar con las reglas del juego a nuestro favor. Exactamente. Y eso es una gran ventaja, especialmente para los emprendedores y los inversionistas. La cuarta ventaja que Kiyosaki destaca es el uso de la deuda para volverse más rico. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este concepto? Kiyosaki nos explica que la deuda puede ser una herramienta poderosa para construir riqueza si se usa de forma inteligente. Nos habla de la deuda buena, que es aquella que se utiliza para adquirir activos, que generan ingresos activos que te permiten pagar la deuda y además generar un beneficio. Es decir, no se trata de evitar la deuda a toda costa, sino de saber usarla a nuestro favor. Exactamente. Y esa es una lección muy importante que podemos enseñar a nuestros hijos. La quinta ventaja que Kiyosaki menciona es la expansión de posibilidades. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta ventaja? Kiyosaki nos dice que la educación financiera nos abre un mundo de posibilidades que van más allá de la carrera de ratas tradicional. Nos permite crear nuestras propias oportunidades, generar múltiples fuentes de ingresos, lograr la libertad financiera, vivir una vida más plena y con mayor control sobre nuestro tiempo y nuestras finanzas. Es decir, nos da la libertad de elegir nuestro propio camino, de diseñar nuestro propio futuro. Exactamente. Y esa es una libertad que no tiene precio. La sexta ventaja que Kiyosaki menciona es la inteligencia emocional. ¿Por qué es tan importante la inteligencia emocional en el contexto de las finanzas? Para Kiyosaki, la inteligencia emocional es la clave para gestionar nuestras emociones y tomar decisiones financieras inteligentes. Nos ayuda a controlar el miedo, la codicia, la impulsividad, que pueden llevarnos a cometer errores costosos. Es decir, no se trata solo de saber de números, sino también de saber gestionar nuestras emociones. Exactamente. Kiyosaki nos recuerda que las finanzas no son solo matemáticas, sino también psicología. Y la inteligencia emocional es la herramienta que nos permite navegar este complejo terreno. La séptima ventaja que Kiyosaki nos presenta son los diferentes caminos hacia la riqueza. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta ventaja? Kiyosaki nos muestra que no existe un único camino hacia la riqueza, sino que hay múltiples opciones, y la mejor opción dependerá de nuestra personalidad, habilidades e intereses. Nos presenta diferentes tipos de millonarios, como el millonario de valor neto, el millonario de altos ingresos, el millonario por herencia y el millonario de flujo de efectivo. Y de todos estos tipos de millonarios, ¿cuál es el que Kiyosaki considera más auténtico? Kiyosaki admira al millonario de flujo de efectivo, que es aquel que genera ingresos pasivos a través de sus activos, sin depender de un trabajo tradicional. Este tipo de millonario ha logrado la verdadera libertad financiera. La octava ventaja que Kiyosaki menciona es la protección de activos.
¿Por qué es tan importante proteger nuestros activos? Porque Kiyosaki nos advierte sobre los depredadores que pueden intentar despojarnos de nuestros activos. Estos depredadores pueden ser individuos o instituciones que buscan aprovecharse de nuestra falta de conocimiento financiero. ¿Y cómo podemos protegernos de estos depredadores? Kiyosaki nos recomienda crear estructuras legales, como sociedades o corporaciones, que nos permitan blindar nuestros activos. Es decir, no basta con generar riqueza, sino que también hay que saber protegerla. Exactamente, Kiyosaki nos enseña a pensar estratégicamente sobre la protección de nuestro patrimonio. La novena ventaja que Kiyosaki menciona es la jubilación temprana. ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, Kiyosaki argumenta que la educación financiera nos permite alcanzar la independencia financiera y la libertad de tiempo, lo cual nos da la opción de retirarnos del trabajo tradicional a una edad temprana. Es decir, no se trata de trabajar hasta la vejez, sino de crear un sistema que nos permita vivir una vida plena y con propósito sin depender de un salario. Exactamente. Disfrutar de nuestro tiempo, de nuestras pasiones, sin la presión de tener que trabajar para vivir. Y la décima y última ventaja que Kiyosaki menciona es el uso de la ley de compensación. ¿De qué se trata esta ley? Kiyosaki nos explica que la ley de compensación se basa en el principio de dar y recibir. Cuanto más valor aportamos al mundo, más recibimos a cambio. Y esto se aplica a todos los ámbitos de la vida, incluyendo las finanzas. Es decir, se trata de crear un círculo virtuoso donde la generosidad y el valor que aportamos se traducen en abundancia y prosperidad. Exactamente, Kiyosaki nos invita a cultivar una mentalidad de abundancia y a enfocarnos en aportar valor al mundo, sabiendo que la recompensa llegará de forma natural. En resumen, las 10 ventajas del ganador son un conjunto de beneficios que van más allá de lo económico y que impactan positivamente en todos los aspectos de la vida. Sí, nos muestran que la educación financiera no se trata solo de dinero, sino de libertad, oportunidades y la capacidad de crear una vida con propósito. Para profundizar aún más en estas ideas, Kiyosaki nos invita a convertirnos en nuestra propia Reserva Federal. Exactamente. En la cuarta parte del libro, Universidad para Capitalistas, Kiyosaki nos propone un cambio de paradigma. Dejar de ser simples espectadores del sistema financiero y convertirnos en creadores de nuestro propio dinero. ¿Y cómo podemos lograr esta transformación? Kiyosaki nos ofrece 10 pasos concretos para convertirnos en nuestra propia Reserva Federal. Empecemos por el primer paso, ser empresario. Para Kiyosaki, el emprendimiento es la clave para la libertad financiera y la creación de riqueza. Nos anima a ser dueños de nuestro propio negocio, a crear nuestro propio camino hacia el éxito financiero. Y el segundo paso es construir un equipo de asesores. Kiyosaki nos recuerda que no podemos hacerlo todos solos. Necesitamos rodearnos de expertos en diferentes áreas, como abogados, contadores, otros empresarios, que nos guíen y nos ayuden a tomar decisiones inteligentes. El tercer paso es entender cómo usar la deuda. Aquí Kiyosaki vuelve a enfatizar la importancia de la deuda buena, que es aquella que se utiliza para adquirir activos que generan ingresos. Nos anima a aprender a usar la deuda como una herramienta para construir riqueza, en lugar de verla como un enemigo. El cuarto paso es entender la legislación fiscal. Kiyosaki nos insta a conocer las leyes tributarias y a buscar formas de reducir legalmente nuestra carga impositiva. Nos recuerda que los estudiantes de 6 pagan menos impuestos que los estudiantes de 10 o 8 y que el conocimiento del sistema fiscal es esencial para el éxito financiero. El quinto paso es desarrollar una alta inteligencia emocional. Kiyosaki nos recuerda que las finanzas no son solo matemáticas, sino también psicología. La inteligencia emocional nos ayuda a gestionar nuestras emociones, tomar decisiones inteligentes, evitar errores costosos. El sexto paso es fijarnos estándares altos en cuanto a legalidad, ética, moralidad y prácticas personales. Kiyosaki cree que la integridad y la ética son fundamentales para el éxito a largo plazo. Nos anima a actuar con honestidad, responsabilidad y transparencia en todos nuestros asuntos financieros. El séptimo paso es ser inversionista en bienes raíces. Kiyosaki considera que los bienes raíces son una de las mejores inversiones para generar riqueza y flujo de efectivo. Nos anima a aprender sobre el mercado inmobiliario y a buscar oportunidades para invertir en propiedades que generen ingresos pasivos. Y el octavo paso es ser inversionista en commodities. Kiyosaki nos explica que los commodities, como el oro, la plata y el petróleo, son activos tangibles que pueden proteger nuestro patrimonio en tiempos de incertidumbre económica. Nos anima a diversificar nuestras inversiones y a incluir commodities en nuestro portafolio. El noveno paso es dedicar tiempo a la educación financiera y a poner en práctica lo que aprendas. Kiyosaki nos recuerda que la educación financiera es un proceso continuo. Debemos estar siempre aprendiendo, actualizándonos y aplicando los conocimientos que adquirimos para mejorar nuestras finanzas. Y el décimo y último paso es desarrollar habilidades sólidas de comunicación y de trato con la gente. Kiyosaki cree que las habilidades de comunicación son esenciales para el éxito en cualquier ámbito de la vida, incluyendo las finanzas.
Nos anima a desarrollar nuestra capacidad de comunicarnos de forma efectiva, persuadir, negociar y construir relaciones sólidas. Son 10 pasos que nos invitan a tomar el control de nuestro destino financiero, a construir nuestro propio camino hacia la libertad financiera. Exactamente. Kiyosaki nos desafía a convertirnos en protagonistas de nuestra historia financiera, a no ser simples espectadores del sistema. Y creo que ese es uno de los mensajes más poderosos del libro. La idea de que podemos crear nuestro propio futuro, de que podemos lograr la libertad financiera si nos educamos, si trabajamos duro, si nos rodeamos de las personas adecuadas y si nunca perdemos la fe en nosotros mismos. Sí, esa es la esencia del mensaje de Kiyosaki. ¿Y? Despertar el genio financiero que llevamos dentro. Y creo que este libro es una excelente herramienta para comenzar ese viaje, para despertar nuestro genio financiero y el de nuestros hijos. Sin duda, Despierta el genio financiero de tus hijos es una guía práctica e inspiradora para construir un futuro financiero sólido y con propósito. Ha sido un deep dive intenso, ¿verdad? Mucha información para procesar. Sí, Despierta el genio financiero de tus hijos nos deja con mucho en qué pensar, sin duda. Kiyosaki nos lanza un montón de ideas, de conceptos, a veces hasta radicales, ¿no? Sí, pero creo que lo importante es que nos hace cuestionar las cosas, nos saca de nuestra zona de confort. Nos invita a ver el mundo financiero desde una perspectiva diferente. Y a tomar el control de nuestro propio destino financiero. Exacto. No esperar a que el sistema nos diga qué hacer, sino ser nosotros los que creamos nuestro propio camino. Y para eso, la educación financiera es clave. Totalmente. Y no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Es un regalo que les podemos dar, para que tengan un futuro más sólido, con más oportunidades. Y más libertad también. Sí, la libertad de elegir su propio camino, de no estar atados a un trabajo que no les gusta, de poder perseguir sus sueños. Y para eso, Kiyosaki nos da un montón de herramientas de estrategias, como las 10 ventajas del ganador, por ejemplo. Sí, esas ventajas nos muestran el impacto positivo que la educación financiera puede tener en la vida de nuestros hijos. No solo en el aspecto económico, sino también en el personal, en el emocional. Les ayuda a desarrollar habilidades, a tomar mejores decisiones, a ser más resilientes. A tener una mentalidad más positiva, más orientada al éxito. Exacto. Y también nos enseña a nosotros como padres a ser mejores mentores financieros para nuestros hijos. A guiarlos, a inspirarlos, a darles las herramientas que necesitan para triunfar. A despertar el genio financiero que llevan dentro, como dice Kiyosaki. Y para los que quieran profundizar más en todas estas ideas, les recomendamos leer el libro completo, Despierta el genio financiero de tus hijos. Pueden encontrar el audiolibro gratis en Audible a través del enlace que está en la descripción de este podcast. Es una excelente manera de absorber todas las ideas de Kiyosaki mientras hacen otras cosas, como cocinar, manejar o incluso hacer ejercicio. Y bueno, creo que con esto llegamos al final de este Deep Dive. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Sí, esperamos que les haya sido útil y que les inspire a tomar acción. A empezar a construir un futuro financiero más sólido para ustedes y para sus familias. Recuerden, la educación financiera es una inversión que siempre da frutos. Hasta la próxima en The Deep Dive.